La Casa del Relato presenta. Exorcismo sale muy mal. Nunca creí en los demonios, ni en las historias sobre el mal. Era escéptico, como muchos. Mis amigos, los que adoraban el misterio, siempre hablaban de espíritus, entidades oscuras y fuerzas del más allá, pero yo me burlaba de sus temores. Sin embargo, todo cambió la noche que me vi involucrado en algo que nunca habría imaginado. Todo empezó con un rumor. La historia de Clara, una joven que se había mudado recientemente al vecindario. Nadie la conocía realmente. Al principio, su historia parecía la de cualquier persona nueva que llegaba al lugar, sin que nadie le prestara demasiada atención. Pero pronto se empezaron a escuchar cosas extrañas. Clara tenía una mirada distante, como si siempre estuviera mirando más allá, en un vacío incomprensible. Sus manos temblaban sin razón aparente y su voz, aunque suave y normal, tenía un tinte extraño. Algunos decían que a veces la veían murmurando palabras sin sentido mientras caminaba por su casa, y otras veces, que no dormía en absoluto. Un vecino comentó una noche en el bar, mientras bebía, que le había visto en su ventana, pero no estaba sola. Había algo más con ella. Algo que lo observaba. Eso sembró la primera semilla de duda en todos. Una madrugada, alguien tocó la puerta de mi casa. Abrí y encontré a Samuel, el cura del pueblo. Su rostro estaba pálido y preocupado. Sabía que su visita no presagiaba nada bueno, pero no esperaba lo que me iba a contar. Pedro, necesito tu ayuda, dijo, su voz grave, como si viniera de un abismo lejano. ¿Ayudar en qué?, pregunté, sintiendo una extraña presión en el aire, como si algo no estuviera bien. Samuel dejó escapar un suspiro, casi temblando. Clara, está siendo atormentada. He intentado ayudarla, pero las cosas se han complicado. Siento que no puedo hacerlo solo. Los otros exorcistas no tienen valor para hacerlo, y algunos hasta dicen que es un caso perdido. Pero si no hago algo, no sé qué será de ella. Una sensación de miedo se apoderó de mí. No era la primera vez que escuchaba hablar de posesiones en ese pequeño pueblo, pero nunca creí que fueran reales. Al principio pensé que Samuel estaba exagerando. Tal vez un caso de locura o psicosis. Pero algo en sus ojos me decía que no mentía. De alguna forma, lo convencí para que me explicara más. El relato que me dio me heló la sangre. Clara, según él, había caído víctima de una extraña manifestación. Se encontraba constantemente inquieta, como si estuviera siendo vigilada. A veces, la casa se llenaba de murmullos. Otras, las paredes se cubrían de extraños símbolos. Ya no podía salir de la casa, no quería hablar con nadie. Cuando lo intentó, se desmayó en el mismo instante, sin razón aparente. El diagnóstico de Samuel no dejaba lugar a dudas, Clara había sido poseída. Una noche, después de dar muchas vueltas al asunto, decidimos que intentaría hacer un exorcismo en secreto. Ni siquiera avisamos a nadie más, solo a un par de personas de confianza. Sabíamos que, si no hacíamos algo rápidamente, Clara corría el riesgo de perderlo todo. Esa tarde, nos dirigimos a su casa, en un extremo del vecindario. La luz de la luna apenas podía atravesar las nubes gruesas que cubrían el cielo, y el viento soplaba con fuerza. Samuel se había preparado de la manera tradicional, agua bendita, crucifijos, oraciones. Todo parecía estar listo, pero dentro de mí había una sensación indescriptible, como si estuviera caminando en el borde de un abismo del que no podía regresar.
La casa de Clara parecía tranquila, como siempre. Sin embargo, cuando pusimos un pie dentro, la atmósfera cambió por completo. La puerta chirrió al cerrarse, y un frío abrumador nos envolvió. Los muebles estaban cubiertos por una capa de polvo, pero lo más extraño de todo era que la casa tenía un olor espeso, como a algo podrido, que penetraba en los pulmones. Nadie podía soportar estar ahí demasiado tiempo, pero teníamos que actuar. Clara estaba recostada en su cama, mirando al techo. Su expresión era vacía, como si estuviera atrapada en algún otro lugar, lejano de nosotros. Samuel la miró con tristeza antes de acercarse a ella, tomándola de las manos. Clara, hija mía, en nombre de Dios, te ordeno que salgas de ese cuerpo, comenzó a decir Samuel, con firmeza. Por un segundo, todo fue tranquilo. No hubo reacción alguna, y creímos que Clara ni siquiera nos había escuchado. Pero fue entonces cuando un grito feroz escapó de su garganta, un sonido tan visceral y primitivo que nos heló hasta el fondo. Sus ojos se abrieron de golpe, pero ya no eran los ojos de Clara. Eran oscuros, casi completamente negros, y la mirada que me lanzó atravesó mi alma. Se levantó con rapidez, y antes de que pudiéramos reaccionar, su voz cambió. Ya no era la dulce voz de una mujer asustada, sino una voz profunda, gutural, que no tenía nada de humano. ¿Creen que pueden salvarla? No hay salvación. Todos deben morir. Una ola de terror recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Samuel recitó más oraciones, rociando agua bendita sobre Clara. Pero eso solo pareció enfurecerla aún más. En ese instante, la temperatura descendió dramáticamente. Podía ver mi aliento en el aire. Las luces comenzaron a parpadear, y el lugar se llenó de un murmullido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento. Era como si voces invisibles susurraran desde las paredes. Clara, con una fuerza sobrenatural, empujó a Samuel contra la pared. Él cayó al suelo, mareado, mientras yo observaba con horror. Algo dentro de mí empezó a gritar que todo lo que había aprendido y creído en mi vida no tenía sentido, que esa mujer frente a mí no era simplemente una persona. Ya no tenía forma de luchar. Para ese momento, Samuel intentaba recobrar el control, pero sus esfuerzos parecían inútiles. Con cada palabra, con cada ritual que pronunciaba, algo más se rompía. Me di cuenta de que el demonio que estaba dentro de Clara no solo la poseía a ella. Se había apoderado del lugar entero. Cuando creí que todo ya no podría empeorar, escuché un ruido sordo proveniente de detrás de mí. Me giré rápidamente, solo para ver cómo un objeto de la casa volaba por el aire. Un jarrón se estrelló contra la pared, y de la nada, un frío peor que el de antes empezó a envolverme por completo. Samuel, asustado, intentó sacar algo más de su bolsa de exorcismos, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desgarrador emergió de la boca de Clara, como si la misma casa estuviera llorando con ella. Sentí un empuje físico tan fuerte que caí al suelo, y no volví a escuchar nada más después de ese grito. Mi mente estaba atrapada en un remolino de confusión y terror. No sabía si aún estaba consciente, o si todo lo que estaba viviendo era una pesadilla que no lograría despertar de ella. Lo único que sentía con claridad era un miedo absoluto. Me levanté con dificultad, sintiendo el aire cargado de una presión implacable, como si la propia atmósfera se estuviera volviendo más densa, más pesada con cada segundo. Samuel estaba en el suelo, tambaleando, como si acabara de ser arrastrado por algo invisible. Su respiración era errática y su rostro estaba pálido, empapado en sudor frío. No podía entender qué sucedía.
La habitación, antes tranquila, estaba tomando una energía completamente distinta. Las sombras ya no parecían tan estáticas, se alargaban, se distorsionaban, como si respondieran a alguna presencia malévola que dominaba la casa. Clara, si es que seguía siendo Clara, había caído de nuevo sobre la cama. Su respiración estaba alterada, y aunque sus ojos seguían siendo de un color negro azabache, parecía más tranquila, casi como si la presencia demoníaca en ella hubiera hecho una pausa, observándonos, esperando el siguiente movimiento. El hecho de que estuviera allí tan quieta, casi demasiado tranquila, no me daba confianza. Algo estaba mal. Samuel, ¿qué debemos hacer? Esto no está funcionando, está peor, dije con la voz temblorosa, mi garganta seca, mis manos sudorosas al tocar el suelo para levantarme. Samuel levantó la cabeza lentamente, sus ojos nublados. Cuando me miró, sus palabras no fueron tranquilizadoras. No sé, ya no sé qué más hacer, Pedro, dijo con desesperación. Esto no es algo que pueda detenerse con rituales convencionales. Es algo, más antiguo, más poderoso. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Nunca imaginé que un exorcismo pudiera salir de tal manera, especialmente no con el padre Samuel, quien llevaba años ejerciendo su labor con éxito. Algo no estaba bien. De repente, escuchamos un sonido que heló la sangre en nuestras venas. El techo crujió, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero no fue solo eso. A lo lejos, más allá de las paredes, se escuchaba el sonido de algo moviéndose rápidamente, como pasos acelerados, arrastrándose. Pero no podía ser humano. Las sombras en las esquinas de la sala parecían moverse por sí solas, sus formas se alargaban, desplazándose con una rapidez que no era posible para una simple oscuridad. Era como si la casa misma estuviera cobrando vida, corriendo un destino que nos atraparía a todos. De repente, un grito cortó la atmósfera, aún más profundo y perturbador que el anterior, el cual provenía del cuerpo de Clara. Sin embargo, no era su voz. Eran muchas voces hablando a la vez, y todas retumbaban, abriendo espacios, vacíos entre los muros. Samuel estaba a punto de levantarse, cuando Clara se incorporó abruptamente. Sus manos se levantaron de la cama de forma espasmódica y sus dedos parecían alargarse, de tal forma que no parecía humana. Sus ojos se tornaron de un negro profundo que reflejaba la oscuridad que nos rodeaba. Es tarde para detenerlo. La voz que habló no era la de Clara. Era grave, gutural, como si viniera de todas partes a la vez. La puerta está abierta. El precio ya está pagado. Una sensación de terror puro, casi palpable, invadió mi ser. Sentí una presión constante en el pecho, como si todo se estuviera aplastando a mi alrededor. Samuel intentó luchar contra ello, levantando el crucifijo hacia Clara. Pero algo sucedió, algo que me dejó sin aliento. Clara, con un gesto rápido, levantó la mano con tal fuerza que el crucifijo voló de sus manos, estrellándose contra la pared. Su cara se torció en una mueca de odio, mostrando una sonrisa que no se podría describir como humana. No era una simple manifestación del demonio, lo que estaba ante nosotros ya no era siquiera una posesión. Era un punto de no retorno. Y fue en ese momento cuando lo comprendí, con espantosa claridad, algo en Clara se había quebrado hace mucho, mucho tiempo. La puerta había sido abierta. Y ya no podíamos cerrarla. De repente, la casa comenzó a temblar. Las paredes vibraban. Los cristales de las ventanas se rompieron, cayendo al suelo en una explosión de vidrio. Los muebles comenzaban a moverse solos, deslizándose por el suelo.
Los relámpagos comenzaron a iluminar el lugar, pero ya no era suficiente para disipar la oscuridad que llenaba el espacio. El viento comenzó a aullar, y las paredes parecían susurrar, como si una multitud invisible estuviera celebrando una victoria. Clara se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia nosotros. Sus pasos eran precisos, inhumanos. Era como si estuviera dirigiéndose al centro del tormento. De alguna manera, parecía saber que ya no había escape, y nos estaba llevando con ella. «Nunca escaparéis», susurró Clara, antes de que su cuerpo comenzara a distorsionarse aún más, retorciéndose de maneras que no deberían ser posibles. Samuel intentó acercarse y hacer una oración, pero no hubo tiempo. Antes de que pudiera pronunciar siquiera una palabra, Clara extendió las manos con tal fuerza que su cuerpo se deshizo, no en pedazos, pero sí en algo más grotesco. Como si la oscuridad tomara forma alrededor de ella, tornándola un remolino de oscuridad viva, algo más allá del entendimiento humano. Y entonces ocurrió lo peor. Un rugido gutural, más profundo que cualquier cosa que pudiera haber imaginado, retumbó por la casa. El suelo comenzó a abrirse, como si un abismo estuviera tomando forma desde abajo. Pedazos de las paredes comenzaban a desprenderse, como si la estructura misma se desmoronara bajo la presión. Fue solo un instante, pero todo alrededor desapareció en esa oscuridad absoluta. Cuando el sonido cesó, cuando la casa volvió a sumirse en el silencio, todo había desaparecido. Samuel. Clara. Yo. Quedé atrapado en ese abismo, en el espacio en blanco de la nada. En mi última lucidez, escuché un susurro lejano, el susurro de algo más, que ya no parecía pertenecer a este mundo. Algo que estaba allí para quedarse. Te hemos dejado ir. Pero no olvides, Pedro, nada acaba aquí. Y con eso, la oscuridad me devoró. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.